algo grande va a suceder. Dígale al que está a su lado, prepárate, porque este mensaje no es para el de al lado, es para mí. Cuando yo estaba haciendo este mensaje, yo me acordé de tu cara. Yo me acordé de tu rostro, no es del que está al lado, sino del tuyo. Porque a veces cuando el predicador empieza a hablar la palabra, empezamos a creer que la palabra es para el hermanito fulano, pero la palabra es para ti. Porque eres tú el que necesita entrar en la nueva dimensión que Dios tiene. Y sabe, yo le dije al pastor, ¿en qué quiere que edifique? Y él me dijo que el Espíritu te guíe. Y yo le dije, bueno, menos mal que me dijiste eso, porque ya el Espíritu me había guiado a escribir un mensaje para esta casa. Y yo le llamé a este mensaje honra solo para puras sangres. Y quiero decirle que hay caballos de baja categoría, caballos que no valen nada, caballos que el valor de ellos literalmente es menos que el estiércol, y siempre terminan en sacrificio. Pero el pura sangre es el caballo de paso, el caballo que tienen los ricos, no es cualquier tipo de caballo. Y literalmente no es un caballo que corre, es un caballo de exhibición. Así que esta honra y este mensaje no es para gente de bajo nivel, sino para gente que va a aumentar su nivel a partir de hoy. Y lo primero que usted tiene que saber de Dios es que Dios siempre va a demandar honra de sus hijos. El problema de la iglesia es que quieren ser honrados por Dios, pero no están dispuestos a honrar a Dios. Queremos demandar que alguien nos honre, pero no estamos dispuestos a honrar a nadie. Y el problema es que la honra es un espíritu, pero la deshonra también es un espíritu. Y cuando alguien no honra, automáticamente deshonra. Yo no sé si usted entendió. Una de las cosas que he aprendido, y esto lo ha aprendido un hombre de Dios, es que con el tiempo perdemos la sensibilidad a la presencia de Dios y empezamos a comprar sillas para agradar a la gente. Empezamos a cambiar el clima de la iglesia para agradar a la gente y que la gente no se queje. Yo como pastor de avivamiento era uno de los que me preocupaba cuando cierto tipo de gente no llegaba. Me ponía a ver y veía al final de la fila vacía y se entristecía mi corazón, sin importarme y sin preocuparme si el verdadero invitado en esa noche estaba. Porque tenemos las butacas, tenemos la pantalla, tenemos el aire acondicionado, pero no tenemos el Espíritu de Dios. Hacemos un circo para los hombres, pero no hacemos un altar para el Dios del cielo. Y por eso que hay casas de entretenimiento versus casas de Dios. Y en la casa de Dios no hay entretenimiento, pero hay poder de Dios, manifestación del Espíritu, liberación, sanidad, como en esta casa yo sé que hay. No podemos pastorear la iglesia para la gente, sino pastorear la iglesia para Dios. Nos montamos en el altar y nos montamos con la intención de ministrar gente. Yo creo que todo ministro dice, bueno, mañana me toca ministrar al pueblo de Dios. Pero yo aprendí que yo no tengo que ministrar al pueblo, que yo tengo que ministrar a Dios. Y Dios ministra al pueblo. Porque yo soy ministro de Dios, no de la gente. Por eso, cuando los sacerdotes en la antigüedad tenían una marca que decía propiedad exclusiva de Dios, los utensilios santos no se usaban en cualquier lugar, solamente en el altar de Dios. Por eso cuando yo ministro a Dios, automáticamente el pueblo es ministrado. Por eso mi intención no es satisfacer tus oídos hoy, sino satisfacer el corazón de Dios que me envió con una asignación.
Y lo que voy a decir es un poco disruptivo, pero los narcotraficantes y los pranes conocen más de lealtad y honra que los evangélicos. Porque cuando una persona va a la cárcel y un pran lleva a la mujer, todos los que están en el carro no lo miran. No miran a la mujer, miran al piso, por respeto, por honra y por ética. Y en la iglesia te miran a la mujer. Hay más respeto y honra en un cartel del narcotráfico, en una cárcel, que en la iglesia de Dios. Porque la deshonra es un espíritu que no identifica iglesia, familia o negocios. Es solo un espíritu y se manifiesta donde haya alguien de deshonra. Por eso, si el deshonroso está en la iglesia, las deshonras se manifiestan en la iglesia. Y tenemos gente que les encanta que les pongan mano, que les encanta que les saquen el demonio, que les encanta que les sanen el tumor, pero nunca reaccionan honrando al que se lo saca. Entonces te vuelves un parásito, alguien que solo sustrae, pero que no tiene nada que ofrecer. Por eso el fuego del altar solo venía cuando el pueblo ofrecía sacrificio. Dios no bajaba si no había sacrificio del pueblo. Y hoy en día, cuando vamos a dar una semilla, primero miramos la cartera a ver cuánto nos queda. Porque nuestra fe ha dejado de estar en Dios para estar en nuestra cartera y en nuestra cuenta bancaria. Así que cuando vas a comprar la casa o el carro, no le pides permiso a Dios del cielo, sino que le pides permiso a la cuenta bancaria. Por eso hay gente aquí que está sin casa y que aún no tiene carro. Cuando empieces a depender del Dios del cielo, dejará de depender de la cartera que tienes. Todas las cosas que he alcanzado en mi ministerio ha sido por fe. Cuando yo comencé no tenía nada. Era un triste pastor pobre. Y eso no está mal, porque no importa cómo naces, sino cómo mueres. Nacer pobre no es opcional. Pudiste nacer así, pero morir pobre es una decisión. Los veo callados. Y eso que ni siquiera he empezado a predicar. No he comenzado todavía. El honor y la honra, ese lenguaje que en los carteles del narcotráfico se maneja. Y usted era un pastor hablando de eso, porque es impresionante que ellos honren y tengan honor sin conocer a Dios. Y el evangélico que conoce a Dios, que cree conocer a Dios, vive practicando el deshonor y la deshonra. Vive hablando más de los hombres de Dios. ¿Cómo es que el hombre que Dios usó para liberarte, tú vas y lo criticas y te levantas contra él? ¿Cómo es que un día el pastor es bueno, pero mañana cuando te corrige es malo? Entonces ellos practican honra total y la iglesia se mueve en hipocresía total. Entonces tenemos gente que adoran levantando sus manos, pero deshonran usando su boca. Tenemos gente que con una boca hablan bien de la iglesia, pero con la misma boca hablan mal de los hermanos. Y el deshonor se va filtrando de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Escuche esto: lo que usted honra hoy será su cosecha mañana. La vida que hoy tienes es el resultado de lo que honraste ayer. Si tu vida es precaria y escasa, quiere decir que has sido un deshonroso por años.
Pero cuando empiezas a experimentar niveles de bendición, eso habla de que has sido un sembrador verdadero, de que has sido alguien de honra. La vida que vivo en mi futuro es el resultado de la vida que viví en mi pasado. Lo que yo siembro hoy, estoy garantizando mi futuro. Lo que tú no honres no puede ser parte de tu vida. ¿Usted entendió? Lo que usted no honre nunca lo perseguirá. La gente quiere honrar al que no tiene, porque creen que dando solo al necesitado, Dios lo va a bendecir. Y la Biblia dice: ninguno dé, ni por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, no al que da por lástima. Y el altar de Dios no es el lugar de tu lástima, es el lugar de tu sacrificio con fuego. Y cuando tú traes lástima al altar de Dios, Dios traerá lástima sobre tu vida. Por eso cuando te mires te dará lástima. Pero cuando traes sacrificio al altar de Dios, vas a ser olor a bendición para los que te vean. Usted dirá: pastor, dura esta palabra. Es que yo no vengo a sobarte, ni vengo a pasarte la manito. Yo vengo a meter la mano en tu corazón y a sacar la deshonra. Yo me siento hoy como un cirujano. Estamos en plena cirugía. Por eso es que la gente no habla, porque usted sabe que hay algo que lo está confrontando a usted ahora mismo. Gloria. Si tú no honras a tu padre espiritual, que es el hombre que Dios utiliza para bendecirte y es el canal de bendición, usted no puede cargar el manto que Él tiene de Dios. Porque si usted no honra el manto del ungido lo aplasta. La honra te habilita legalmente para cargar la unción de tu Padre espiritual. Y si Él prospera, tú prosperarás por consecuencia. Porque todo lo que honro se me pega, todo lo que honro me persigue, todo lo que yo busco me busca. Cuando usted se convierte en un honrador de mantos, cada vez que yo veo un hombre de Dios que quiero algo de él, yo sé que yo no se lo puedo sacar pidiéndole que ore por mí, porque es ilegal, porque yo no soy hijo de él, y como yo no soy su hijo, yo no estoy bajo su manto, y yo lo tengo que entender. Pero hay una forma de hacer que alguien que yo no soy su hijo pueda desatarme algo, es por medio de la honra. El problema es que del extraño usted no recibirá si usted no honra, pero del Padre tampoco recibirás aunque seas hijo si no honra, porque va a haber una tranca entre Él y tú. Porque cuando tú no honras, el espíritu de deshonra pone una tranca que la Biblia llama cielos de bronce. ¿Qué es un cielo de bronce? Un cielo infructífero, un cielo seco, negocios que no se dan. ¿Cómo rompo el cielo de bronce? Por medio del manto del ungido. Pero ¿cómo acceso al manto del ungido? Por medio de la honra. Y la honra no son solo palabras, aunque palabras son honra, tiempo es honra, palabras de afirmación es honra, pero la honra tiene que ser manifestada. Porque si yo no manifiesto la honra, entonces yo me quedé en el dicho, pero no en el hecho. Y cuando yo me quedo en el dicho y no en el hecho, me quedo en la promesa, pero no en el cumplimiento. No, que Dios me habló que yo iba a hacer, te quedaste en la promesa, pero no entrarás en el cumplimiento, porque en el cumplimiento yo entro por medio de la honra. Uy, es que como que hay gente que no quiere entrar al cumplimiento. ¿Sabe cuál es el problema? La gente viene a la casa de Dios
ofrendan pero no diezman. Y la gente cree que van a ser bendecidos porque tiraste la ofrenda en el altar. Pero la verdad es que lo que estás entrando en el altar es maldecido. Hello. Hello. Yo no sé si usted entendió. Lo voy a repetir. Cuando yo traigo mi ofrenda, pero no diezmo, delante de Dios soy un ladrón. Y como soy un ladrón, todo lo que entra a mi mano está maldito. No lo digo yo, lo dice Malaquías capítulo 3, verso 8 en adelante. Malditos sois con maldición, porque la nación toda me ha robado. Te quiero dar un código poderoso. La gente cree que Dios maldice cuando no diezmamos, pero la verdad, si usted lee bien, Él nunca maldijo a nadie. Él lo que habla es lo que ellos estaban. Él les dice: malditos sois con maldición, pero no los maldijo. Ellos se maldijeron cuando robaron a Dios. Uy, Dios mío, qué silencio. Qué silencio. El diezmo, cuando usted lo entrega, garantiza que el 90% de su economía es bendecida. Pero el detalle es que la gente llega los domingos, tira la ofrenda y cree que Dios los va a bendecir. Pero la verdad es que el orden es: primero tiro el diezmo y luego tiro la ofrenda. Porque el diezmo me abre el camino, pero la ofrenda es la que me trae la multiplicación. ¿Usted está entendiendo? Ahora hay gente que diezma pero no ofrenda. Abren el camino pero no hay fruto. Porque lo que desata la multiplicación no es el diezmo, sino la ofrenda. Pregúnteme por qué. Porque el diezmo solo legaliza tu dinero. La ofrenda es la que desata la expansión. En el diezmo Dios prueba tu obediencia, pero en la ofrenda Dios mira tu corazón. Gracias por este aplauso. Cuando usted no diezma, usted deshonra su propio dinero. Y tu dinero es dinero de deshonra. A todo el que tú le dejes ese dinero, tú lo estás deshonrando. Porque no es dinero bendecido por Dios. ¿Hay alguien que quiera salir de la pobreza y de la ruina? ¿Seguro? Que yo no veo a la gente muy convencida. Dile al que está a tu lado: me están descubriendo. Cuando yo no diezmo, mi dinero no está redimido. Y como no está redimido, literalmente está maldecido. Yo no sé si hay alguien que esté entendiendo. Necesito a alguien que me preste $10. Cuando uno recibe dinero, lo que uno tiene que hacer es apartarlo de Dios primero. El problema es que Dios nos da dinero y vamos al supermercado a hacer compras. Le doy para las uñas a mi mujer, le pago las pestañas a mi esposa, le pago el pelo a la mujer. Y el problema es que esas pestañas están en maldición, que ese pelo está en maldición, porque yo no le di dinero bendecido a mi mujer. Por eso es que hay gente que está diezmando pero no está prosperando, porque has diezmado mal y has ofrendado mal. Por eso no ves rompimiento. Además, la gente echa el diezmo sin revelación. Y la Biblia dice: probadme ahora en esto y yo abriré
las ventanas de los cielos. Aquí hay un misterio. El misterio es que yo no puedo traer el diezmo sin probar a Dios. Porque Dios le gusta que lo prueben. Papi, si Él es Dios, a Él le da igual que tú lo pruebes. Él puede con cualquiera de tus pruebas. Él es Dios. A Dios lo que no le gusta es que lo tienten. No tentarás al Señor tu Dios. Pero no dice, no pruebes a Dios, sino que dice, pruébame ahora. Pruébame ahora. Me gusta que me pruebes. Si tú me pruebas, yo te voy a responder. Pruébame ahora y yo te respondo. Si usted prueba a Dios, Dios va a hacer algo con su vida. Pero usted tiene que, cuando va a honrar a Dios, creer que el Dios que está honrando le va a responder con usted tiene que creer. Entonces, cuando la gente no practica bien los principios del reino, se empiezan a quejar: pastor, pero yo diezmo. Sí, pero no diezmas bien. Déjalo ahí, déjalo así, déjalo ahí. Rezo robocoto robostiraba. Entonces agarramos 10 billetes, le damos el último en vez de agarrar el de arriba, que es el primero. Porque no entendemos que Dios no acepta lo último. Dios no acepta la sobra. Dios acepta lo primero. Lo primero que entra es lo primero que saco. Porque lo primero es de Dios. Dios es el Dios de lo primero. Dios no es el Dios de lo último. Cuando tú llamas padre a tu pastor sin diezmar, eres un ingrato. Y tú no eres hijo nada. Porque tú literalmente le metes la mano en el bolsillo y le robas a tu pastor. Pero quieres su unción, quieres su manto, quieres la gloria que Dios le ha dado. Pero la verdad es que eres un hipócrita que le llama padre, pero no eres hijo. Porque el hijo jamás robaría al Dios del cielo ni al sacerdote de Dios. Uy, se cayeron algunas caretas. Y te voy a decir algo, no sé si esta palabra no sería normal aquí, pero tú estás enculebrado con Dios, papá. ¿Sabes por qué? Porque te tragaste la luz con el Dios del cielo. Pero es que el pastor se robó los diezmos y ofrendas. A ti te consta, para que tú aseveres tal acusación. Cuando tú aseveras eso, entraste en la shonjara, lengua maligna, lepra para tu cuerpo. Y la gente se ve sanita, pero en el espíritu son leprosos. Por eso hay gente que tiene 10 años yendo a la iglesia, pero en el año 1 hablaron mal, nunca se arrepintieron, nunca llevaron una ofrenda de redención. Por eso es que están quebrados y no prosperan, porque cuando no tenían revelación, hablaron lo que no debían. El mundo espiritual lo interpretó como que no le importa si tú lo sabes o no. Violaste las reglas, violaste las leyes, y el cielo te está cobrando lo que tú hiciste. Hasta que usted no pida perdón. Hay gente que hoy le va a pedir perdón a su pastor. ¿Y sabe qué es lo más fuerte? Que eres tan deshonroso que le prestas tu oído a los que critican a tu pastor. Le prestas tu oído, y la pregunta es: ¿por qué se siente tan cómodo hablando mal de él alante tuyo? ¿Qué escuchó de ti? Porque los espíritus se atraen. ¿Por qué estás atrayendo a los críticos de tu papá? Oh my God. Yo voy a entrar un poco más en materia. Cuando usted trae la ofrenda,
sin haber diezmado, lo que das es maldito, y lo que se multiplica es maldición. Juan 8, verso 49. Pastor, pensé que no iba a abrir la Biblia nunca. Vamos a los bíblicos, vamos. Juan 8:49. Prepara tu masa cefálica, porque en unos segundos te la voy a volar. Juan 8:49 dice: respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Porque alguien le dijo a Jesús, tú tienes demonio. Y Jesús dijo, no, yo no tengo demonio, yo honro a mi Padre. Quiere decir que los que deshonran a su Padre tienen demonio. Por eso Jesús dijo, yo no tengo demonio, yo sí honro a mi Padre. Y luego les dijo, pero vosotros me deshonráis a mí. Es decir, los que tienen demonios son ustedes, por deshonroso. Dios mío, ¿será que yo puedo continuar? La honra es tener dignidad propia. De modo que el que no honra no tiene dignidad. El que no honra a su esposa es un hombre sin dignidad. El que no honra a sus hijos es un padre sin dignidad. El que no honra a su jefe es un empleado sin dignidad. Eres indigno de la gloria de Dios. Eres indigno de los mantos de Dios. Eres indigno de las riquezas de Dios. Eres indigno de la prosperidad de Dios. Eres indigno de la herencia divina. Porque para yo entrar y tener acceso a esta cosa, yo tengo que romper con la deshonra. Un hombre de Dios me enseñó que nosotros a veces tenemos escuderos que hacen cosas con nosotros como pastores que no hacen con sus esposas. Tú no eres casado, ¿verdad? ¿Pasa? ¿Tienes papá vivo? Ok. Te pregunto, ¿tienes madre viva? Ok. Si tú a ella no le llevas el agua cuando ella te lo pide, ni se te ocurre llevar el agua a tu pastor, porque eres un deshonroso. Porque no puedo hacer con mi padre espiritual lo que no hago con mi madre natural y lo que no hago con mi padre natural. Porque si esos son los que viven conmigo y no los amo, y no los alimento, y no los honro, la deshonra empieza por casa, pero la honra se desata desde la casa. Por eso la alacena de mi madre tiene que estar llena. La alacena de mi padre debe estar llena. Porque es ilegal hacer cosas con tu pastor que no haces con tu madre y con tu padre. Y por eso es que la gente habla mal de las iglesias. Porque honras la iglesia y deshonras tu casa. A tu pastor sería incapaz de faltar el respeto, pero a tu esposa le pega, la golpea, la maltrata. Eres un deshonroso, porque deshonra a la mujer que Dios te entregó. Por eso vivirás en deshonra. Cuando agarro y le paso el amante a mi esposa por la cara, soy un deshonroso, pero quiero venir a honrar al pastor.
Saca tu deshonra, la que tienes en tu propia casa. Gritas a tu padre porque está viejo y ya te aburre escuchar sus quejas. Pero serías incapaz de quejarte con tu pastor. Pastor, el que no honra a su esposa te va a traicionar a ti. El que no honra a su padre natural, que lo crió, que le limpió la caca, que le limpió el orine, el que no honra a su madre, que lo tuvo en el vientre, que lo parió con dolores, si no la honra a ella, ¿qué quedará para nosotros? Hablas de honra, ¿cuál honra? Si no honras a tu esposa, no honras a tus hijos, se te olvida hasta el día del cumpleaños de ellos y hablas de honra. La pregunta es, cuando yo quiero saber si un hombre te honra, yo no le pregunto al pastor, yo le pregunto a la esposa, yo le pregunto a los hijos, yo le pregunto a su padre natural, yo le pregunto a su madre natural. ¿Qué pensarán de ti y tu familia? ¿Qué opinión dan de ti ellos? Recuerdo un día hace años, estaba predicando un mensaje de honra. Y ese día mi madre no estaba muy convertida, pero allí estaba. La invité. Cuando termina el mensaje, vamos a la oficina. Por supuesto la atendí, la honré, la bendije. Pero me dijo lo siguiente, que ese día me asesinó y me hizo cambiar. Me dijo, muy bueno tu mensaje, pero hay cosas que enseñaste que no vives. Porque hay cosas que haces con otros hermanitos de la iglesia que no haces con tu madre, que soy yo. Ese día me hizo despertar del letargo. Predicamos cosas que no vivimos. Y empezamos, como decía el profeta Duncan, a vivir de lo que predicamos y no a predicar de lo que vivimos. De modo que el mensaje que predico tiene que ser mi vida, si no, es falsedad lo que predico. Hello. ¿Cómo quieres que tu alacena esté llena si la alacena de tus padres naturales la tienes vacía? ¿Cómo quieres que tu casa esté llena si has descuidado la honra a tu padre y tu madre espiritual? Hay gente que dice, bueno pastor, pero yo no tengo padre, no tengo madre. Ah, bueno, peor estás tú. Porque la vida te quitó un padre, pero te dio otro. Y a este que te dieron, no lo honras. La vida te dio la segunda oportunidad de honrar, porque al primero no lo honraste, pero al segundo tampoco. Eres tan poco hijo que al primero no lo honraste y al segundo tampoco. Tranquilo que el pastor no me dijo que yo predicara esto. Por eso yo no tengo un escudero porque tenga plata, ni tengo un escudero porque sea ministro. Tengo escudero por testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Porque el problema del escudero es que siempre lo verán junto a mí. Y si el tipo que anda conmigo es un desgraciado, la gente pensará que yo también lo soy. Por eso, mientras más cerca estés de tu pastor, más debes cuidar tu testimonio. Porque si yo veo que tú haces cosas, yo voy a pensar que tu pastor tolera eso. Y que él es el reflejo, porque tú eres el reflejo de él. Por eso uno tiene que cubrir a su padre, guardándose uno. Ay, ¿será que yo me estoy metiendo en problemas? ¿Será que yo estoy hablando cosas que no son verdad? Diga conmigo, honra pura sangre. Empieza por casa y termina en la iglesia. No empieza por la iglesia y termina en casa.
El día del cumpleaños del pastor le llevas regalo, pero se te olvida el día que tu esposa cumple años. Y sabes que tenemos una desgraciada y mala percepción de que las esposas cristianas tienen que aguantarlo todo. Hasta las más cristianas se cansan de ser deshonradas. Hay un día que te van a decir hasta dónde la calé. Y algo te diré: cuando una mujer se mira, no hay nada que la cambie de parecer. Si se va, se le fue. El hombre se va con ganas de volver. La mujer se va y no vuelve nunca. Al menos con un milagro, una intervención divina la salva. De resto eso no ocurre. Tenemos gente que quiere servirnos, pero no trabaja. Son unos flojos. ¿Será que yo puedo? ¿Cómo tenemos gente sirviéndonos a nosotros que ni siquiera estudian, ni leen un libro, ni se preparan, ni tienen vida de oración, ni sirven en la iglesia, ni están en la visión, ni hacen nada? Y si yo acepto a alguien así, ese es el que mañana me clava el puñal por la espalda. Escucha esto: tú no honras con lo que tienes, tú honras con lo que eres. La honra define lo que tú eres, de modo que lo que yo doy es lo que yo soy. Yo escuché un apóstol mexicano que decía que el pastor, la gente le viene y le siembra un Cartier en vez de un Cartier, un Polex en vez de un Rolex, un Pucci en vez de un Gucci, porque la gente da cosas falsas porque ellos son falsos. Y cuando yo doy lo falso, el primer falso soy yo. ¿Quieres que le dé un secreto? No dé lo falso, ahorre y dé lo bueno. Hay gente que tiene que empezar a ahorrar por 2 y 3 meses para soltar una honra que tu pastor no olvide. Porque si tú le das un pole, se lo va a agarrar y lo va a tirar para adelante. Y esa semilla jamás va a dar fruto. ¿Cómo es posible que tu pastor coma sano y le traigas torta? Y el pastor tiene que mentir y decir que rica estaba cuando no se la comió. ¿Y sabes por qué no se la va a comer? Porque tú eres un deshonroso que le das lo que no usa, ni lo que quiere, ni lo que le gusta. ¿Cómo le vas a dar una torta cuando el tipo está en dieta? Ay, pastores, que se la hice con un amor. Sí, pero la tiró para adelante, no se la comió. Y te mintió y te dijo, sí, estaba buena. Y se acuerda de que era: ay, hermana, es que me dan tantas tortas que se me olvidan. Y las hallacas que le di, ay, se quedaron ahí, se hicieron añejas en la nevera. Yo sé que ya no me quieren, a lo mejor no me vuelven a invitar. Pero ¿dónde sale esto en la Biblia? Malaquías 1:7. Jehová empezó a pelear con los sacerdotes y les dijo lo siguiente: tengo algo contra ustedes, que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué dicen? La mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo?
Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Ofrécelo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabes qué hacían los sacerdotes? Iban a la tienda de descuento de sacrificios, compraban el animal de la patica rota, compraban el animal que nació defectuoso con 3 patas, y ese no costaba 100, valía 50, valía la mitad, y ese era el que compraban y se lo llevaban a Dios en su altar. Y el Señor empezó a pelear con ellos y dijo: ustedes dan lo que ustedes son. Ustedes dan lo inmundo porque los inmundos son ustedes. Ustedes dan lo cojo porque los cojos son ustedes. Dan lo que eres. Y cuando no das nada, no eres nadie. Dios mío. Duré 4 años de mi vida sembrando todo lo que mi iglesia necesitaba: sillas, sonido, aires. Porque yo no fui pastor, sino primero empresario que se volvió pastor. Yo nunca serví a Dios por dinero. Yo ya tenía, siendo un hombre de negocios. Y cuando yo vi que la gente no sembraba, que la gente no honraba, pero la iglesia avanzaba porque yo estaba dando. Y recuerdo que un día Dios me habló y me dijo: ¿sabes cuál es tu problema? Que tú eres bendecido porque aplicas los principios y todos ellos son pobres porque ninguno los aplica. Y porque a mí me daba vergüenza levantar una ofrenda, porque yo pensaba que la gente decía que yo me iba a coger el dinero. Y entendí que el sacerdote debe perder ese miedo, porque el detalle es que aunque lo haga o no lo haga, la gente va a hablar igual. Si tú eres íntegro, la gente hablará. Y empecé a enseñar a mi iglesia a diezmar, a ofrendar, a sembrar, a dar primicia, a dar voto, a dar pacto. Y la gente empezó a prosperar. Y de no tener gente con carro, empezaron a llegar con carro. Los que no tenían carro. Los que no tenían casa, Dios les daba casa. Y el que era empleado se volvió empresario. Y la gente se empezó a disparar. Durante 4 años yo no tuve un salario. Yo devolvía el salario. Lo sembraba la iglesia. Lo sembraba la iglesia. Y un día llegó un profeta de Dios. Llegó a mi casa. El profeta tenía un don de ciencia brutal. Y me dijo: ¿por qué no le tomas salario a Dios? Y yo le digo: porque no me hace falta. Yo contesté desde mi ego, desde mi orgullo de hombre, que yo soy el que tiene. Y el profeta me dijo: tu pueblo está en maldición por cuanto no recibes salario. ¿Por qué? Quiero decirle algo. Si el pastor Gerardo se va de aquí y los deja a ustedes, les garantizo que todos ustedes se van a donde se vayan, porque la unción no está en el templo, sino en el ungido. La gente quiere tirar la ofrenda en el altar porque la tiro en el altar porque es para Dios, y te molesta si la ofrenda llega en las manos del hombre de Dios. Pero ¿qué es lo que bendice? ¿La estructura o el ungido que se para en el altar? Tu padre espiritual es el que Dios usa para estirar tu fe. Por eso cuando el hombre de Dios se levanta y dice: vamos a pagar tal cosa, tu fe es pequeña y responde desde tu fe pequeña, pero no te deja estirar. Por eso hay gente que dice: no, yo puedo dar el 10. No es lo que pueda, es lo que creas. Porque si tú siempre das lo que puedes y no lo que crees, vivirás con lo que puedes y no con lo que crees. Es lo que puedo dar ahora. Y yo
dar todo. Si no puedes dar todo, todo lo tuyo no es de Dios. Tú sigues siendo dueño y no administrador. Cuando somos de Dios, todo lo de Dios, todo lo nuestro es de Dios. Y cuando Dios nos pide algo, se lo damos. El problema es que hay gente oyendo a Dios, pidiéndoles algo y lo ignoran y reprenden al diablo pensando que es el diablo. Diablo, ¿eres tú? No, fue Dios el que te pidió el cambio. Fue Dios el que te pidió la ofrenda grande. Porque nunca, escuche esto y anótelo y grábeselo en el corazón, en el pecho, y después si quieres me critica, hable lo que le dé la regalada gana. ¿Tú crees que Satanás me va a hablar a mí para honrar a un pastor? Jamás. Porque el reino de las tinieblas no está dividido. El único que te puede hablar para que honres al nombre de Dios es el Espíritu Santo. Pero nunca Satanás me va a decir que yo dé algo en la iglesia. Más bien Satanás es el que dice que yo no debo dar. ¿Usted está entendiendo? Nunca más vuelvas a reprender esa voz creyendo que es el diablo. Ahora sí entiendo que le estoy predicando lo que usted necesitaba, no lo que usted quería. Usted creía que le iba a desatar la cosecha, que le iba a desatar el avivamiento. ¿Cuál avivamiento? El avivamiento se sostiene con honra. Pastores en avivamiento deprimidos porque toda la iglesia son unos deshonrosos. Y los tratan mejor afuera que en su propia casa. Por eso es que los pastores aman estar afuera y no en su casa. Porque en su propia casa los deshonran. Y llega el pastor y dice, wow, estuve por tal iglesia y Dios me usó poderosamente. La gente me aplaude. El pastor llega de viaje, no hay ni un letrero esperándole en el aeropuerto. Ni en el terminal. Hablamos de honra. ¿Qué honra hablas tú? La honra tiene que ser cruda y pura, si no eres honra. O eres honroso siempre, o serás deshonroso para siempre. ¿Estás escuchando? La honra no es solo dar, la honra es dar palabra, la honra es respetar mantos. ¿Estás escuchando? Entonces, yo no te voy a llamar por tu nombre, porque tu nombre a mí no me da nada. Pero sí, te llamo profeta. El profeta tiene algo que darme. Pero Diego no tiene nada que darte. Diego no es nadie, pero el profeta de Dios es el que carga el manto. Cuando tú tuteas al hombre de Dios, Gerardo no tiene nada para ti. El pastor tiene algo para ti. Pero queremos sentirnos iguales a ellos. ¿Sabes algo? Te voy a matar con esto. No somos iguales. Nunca lo seremos. Habían tres categorías: pueblo, Levita y Abraham. ¿Quién era el más grande? Abraham. ¿Quiénes eran los segundos más grandes? Los levitas. ¿Y quiénes eran los terceros? El pueblo. El pueblo tenía que trabajar, dice la Biblia. Los levitas tenían prohibido trabajar en las cosas mundanas, solo del altar de Dios. El pueblo diezmaba a los levitas, que eran los sacerdotes, y los levitas también diezmaban en Abraham. Y no habiendo más nadie más grande que Abraham, tuvo que bajar Cristo en la versión llamada Melquisedec para poderle recibir los diezmos al más grande de todos, Abraham. ¿Cuál es la revelación aquí? Todos entraremos en el reino de Dios, pero no tenemos los mismos rangos. Si en el ejército hay capitanes, hay coroneles, hay generales, hay mayor generales, ¿cómo es que nosotros creemos que todos son cabos? Que todos nos tratamos por igual, que no hay respeto, que no hay honra. ¿Cómo es que es un diácono y tú lo llamas Alfonso? Diácono Alfonso. Llámalo por su título, por su autoridad, para que recibas del diácono, del anciano, del pastor, del profeta, del apóstol, no de la persona. La persona no tiene nada que dar. Ahora, ¿quieres recibir del Padre? Llámalo papá.
quiere recibir del pastor, llámelo pastor. Al doctor lo llamamos doctor, no lo llamamos por el nombre, porque es el doctor. Pero al nombre de Dios lo queremos tratar como si fuera un perro. Vieron, pastores, tienen que llevarme a su iglesia. Y no me estoy haciendo promoción. El problema es que después no van a querer que me vuelvan a invitar. Pero ¿sabes algo? Yo no puedo predicar esto en mi propia iglesia. Tiene que venir un foráneo. Por eso no la gente cree que hago la prédica para que la gente me honre. Pero lo puedo predicar aquí. Tiro la bomba y me voy. Y el pastor se queda recogiendo los heridos. El detalle es que hay muchos que le van a tener que pedir perdón. ¿Será que yo puedo continuar el mensaje o ya? Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando honro a mi padre y a mi madre natural, saco de ellos largura de día y prosperidad. Eso está dentro de ellos. Aleluya. El problema es que como mi padre es un borracho, no lo honro porque es borracho. Te tengo una noticia: aunque es un borracho, tienes que honrarlo, porque dentro de ese borracho está la bendición de Jehová para ti. Es que mi madre es esto. Honre a su madre, aunque sea lo que sea, porque dentro de ella está la largura de día y la bendición y la prosperidad. Cuando empieces a honrar a tu padre que no lo merece y a tu madre que no lo merece, empezarás a capturar la bendición de Dios. Por eso que hay gente que mata joven. ¿Saben por qué? A la gente que muere joven no honró a padre y madre, porque dice que el que lo honra, la largura de día les ha añadido. La enfermedad viene sobre la gente que deshonra a sus padres. Ay, Dios. Hay más de uno que vas a tener que llamar y pedir perdón, comprar un regalo y pedirle perdón a tu padre y a tu madre por cómo lo has tratado con los años. Y a medida que más se hace viejo, más te fastidia. ¿Cómo honrarás a tu padre espiritual y a tu madre espiritual cuando no tienes el testimonio de hacerlo en tu propia casa? ¡Aleluya! Génesis 37, versículo 2. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Hay tres cosas que hacía José, hijo de Jacob. Número 1, honraba a su padre. Diga conmigo: honraba a su padre. Número 2, apacentaba las ovejas de su padre. Y número 3, reportaba todo lo que sucedía a su padre con temor y honra. Reportaba todo. Número 1, lo honraba. Número 2, hacía la visión. Número 3, todo lo malo que acontecía iba y se lo decía. Y el resto de los hermanos empezaron a llamarlo sapo, porque le llaman sapo al hijo de honra. Le llaman jalamecate al hijo de honra. Te voy a decir algo: tú lo llamarás jalamecate, pero carga la unción que tú no cargas. Carga la bendición que tú no tienes, porque él ha entendido la honra. El hijo de honra es que dice: papá, ¿qué te lo está diciendo? No lo tengas cerca, porque si le roba a Dios, te roba a ti. ¿Cómo que yo le voy a decir: agárrame este anillo de oro y guárdamelo? A alguien que no diezma, estás loco. El que le roba a Dios, hasta la madre le roba. Pero el que es fiel a Dios, le podrá ser fiel a los hombres que ve. Gracias por esos 3 aplausos. Habiendo varios hermanos,
el manto de colores se lo dieron al hijo de honra. Y aunque habían primogénitos, es decir, hermanos mayores como Rubén, la bendición y el manto no estaba sobre el hijo mayor, estaba sobre el hijo de honra. Algo que se me ha revelado es que la bendición no se desata al hijo que llegó primero, sino al hijo que honra. Por eso voy a hablar algo muy fuerte. Le voy a dar el secreto, Pastor Gerardo. Pero es que hay gente que llegaron a la cobertura de mi padre espiritual primero que yo. Y las iglesias no le pasan de 100 personas. Y no prospera. Y yo en un año y medio, más de 4.500 personas. 12 meses de cobertura, prosperando, avanzando. Pero desde el día 1 he honrado a mi padre. Dios mío, he dado a mi padre honor y honra. Donde quiera que voy, lo represento, hablo de él bien, doy buen testimonio. Lo que hago con él, lo hago con mi madre, lo hago con mis hermanos, lo hago con mis hijos. Porque la honra es hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo. Honro a mi padre, pero honro a los iguales que mí, que son mis hermanos, y honro a mis discípulos. Honra a tu padre, honra a sus hermanos de la iglesia, pero honra a sus discípulos. ¿Qué pasa? Que a veces queremos que de abajo tiren hacia arriba, pero de arriba no tiramos hacia abajo. Entonces honramos la autoridad y despreciamos a nuestros propios hermanos. Por eso hay cuchillo y hay quiebra entre los mismos hermanos de la iglesia. Y si los dos son pastores, no se hablan, no se respetan, no se reconocen. La unción que tú honras es el manto que te arropa. Perdería la cuenta, la verdad, de contarle la cantidad de mantos que yo he honrado en la vida. Mire, yo literalmente he dejado vehículos, dinero, relojes, zapatos, finanzas locas y excesivas que he sembrado. Todo lo que tengo es resultado de lo que un día sembré. Honraba a hombres de milagro, Dios me empezó a usar en milagros. Honraba a hombres que tenían manto de liberación, Dios me empezó a usar en liberación fuertemente. Honraba a hombres que eran prósperos financieramente y no medía la semilla. Empecé a ser próspero y bendecido como ellos. Lo que usted quiera de alguien, honre ese manto. Queremos que nos pongan mano. Pastor, ore por mí, desáteme la palabra. El problema es que quieren que se desate una palabra cuando no hay manifestación de tu lado. Y la gente quiere honra, pero no honra. Se quedó callada la iglesia. Hay algunos que están arrepintiéndose de sus pecados. Josué capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Yo no sé si alguien entendió, pero Moisés era siervo de Jehová. Diga conmigo, siervo de Jehová. Pero vamos a leer, dice, que Jehová habló a Josué, servidor de Moisés. Moisés era siervo de Jehová y Josué era siervo de Moisés. O sea que hay gente como el pastor que es siervo de Dios y hay otro que tiene que ser el siervo de él. Que silencio. Tú no eres siervo de Dios, tú eres siervo de tu pastor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Moisés, siervo de Dios. Josué, siervo de Moisés. Pero la gente no quiere ser siervo del hombre porque se avergüenza. Se sienten humillados de llevarle el trapito, de llevarle el bolso. Pásame el bolso.
se sienten avergonzados de llevarle el bolsito, de llevarle el agua, de llevarle el pañito. Pues la gente dice, mira cómo está el jalamecate ese atrás del pastor. No está jalando mecate, está jalando del manto. Y mientras los estirados que no sirven ni hacen nada, el otro es el que captura el manto. Lo que yo te voy a soltar te va a reventar la cabeza. Prepárate. Número 1, Josué no era servidor de Jehová, era siervo de Moisés. Si yo digo hoy, yo soy siervo de Guillermo Maldonado, y cuando ese hombre venga, si quiere que le quite los zapatos, se los quito. Si quiere que le quite las medias, se las quito. Porque si yo hacía eso con mi padre biológico y ya no está, ¿por qué no lo hago con el que me desata una bendición espiritual sobrenatural? Si quiere que le quite los zapatos, se los quito y le compro otro y se los pongo. No éramos dignos hasta que entramos bajo el manto de alguien que ha sido fiel. Y hemos empezado a honrar a ese hombre y a ser siervos de ese hombre. A mí me ha pasado que de repente alguien me ha pagado la cuenta sin darme cuenta. Y de repente la persona se dispara. Nunca más fue a la iglesia, pero esa vez que me honró bastó para dispararse financieramente. Por eso es que hay que saber de quién uno recibe algo. Recuerdo conocer un profeta que la gente venía y le ponía sobre la mano y él decía, este sí, este no. Y le preguntaban por qué y él decía, porque este no está apto para lo que yo tengo. Este no está apto para ser bendecido como yo soy bendecido. Este no está listo. Entonces le devuelvo la ofrenda. A mí me ha pasado que estoy en mi altar, la gente se mata por darme un sobre y yo se lo devuelvo. Yo le digo, échalo ahí. Échalo ahí. Porque si yo lo recibo y yo lo toco, mi mano está bendecida, disculpe. Todo lo que yo toco prospera. Todo lo que yo piso prospera. Tengo el manto de multiplicación. Entonces no puedo permitir que un deshonroso y un ingrato se multiplique. Por eso no le recibo la honra a cualquiera. Pero si yo dejé que tú me honraras, es porque te creo familia, es porque te creo mi amigo, es porque quiero que tú seas bendecido. Cuando tu padre reciba algo de ti, él quiere que tú seas bendecido. Cuando él no quiere que tú seas bendecido, con no recibirte lo tuyo, con decir no te lo voy a recibir, tú no estás listo para lo que yo tengo de Dios. Pero los hombres de Dios son unos regalados. Son como una prostituta que deja que cualquiera les pague. Pero yo no dejo que cualquiera me pague, porque yo no soy una ramera. Soy un hombre de Dios. Mi manto vale. A mí me ha costado. Yo no te voy a regalar lo que a mí tanto me ha costado en lágrimas, traiciones, decepciones, difamaciones, malinterpretaciones, gente que ha hablado, gente que ha dicho, gente que ha criticado. Y yo he tenido que aguantar todo eso para liberar un pueblo, para sanar enfermos, para restaurar cautivos. Si yo he aguantado eso, ¿por qué yo voy a dejar que cualquiera me honre? Hello. Se fueron los amenes. Yo creo que la gente ya se quedó. Uno más que ya voy terminando. Preso robo, coto robo, shiraba. Digan conmigo, los pastores, digan conmigo, debo cuidar mi depósito. No cualquiera va a sacar lo que Dios me ha confiado. El bobo es el que no honra, el vivo es el que honra. La gente dice, ay, evadí la ofrenda, gloria a Dios, me metí en el baño. ¡Bobo! Tú no eres bobo, eres estúpido. El inteligente es el primero que jala el sobre y dice, voy a recibir de esa unción. Porque no es tanto que te honren,
sino discernir de quién te dejas honrar. Porque hay gente que al darte una ofrenda cree que te honra y te están maldiciendo. Porque lo que te lo dieron por lástima. Recuerdo cuando comencé como pastor, una mujer diezmaba en una de las iglesias más grandes de nuestra ciudad. Y la mujer dejó de hacerlo ahí y me dijo: pastor, voy a diezmar en su iglesia. Teníamos como 20 personas. Y la mujer dijo: lo que pasa es que esa iglesia es muy próspera y no le hace falta mi diezmo, en cambio a usted sí le hace falta. Y yo le dije: yo no quiero tus sucios diezmos, porque yo no soy un mendigo de nadie. Si tú me lo das por lástima, me maldice y me vuelvo mendigo, y no soy mendigo de nadie. Y le dije: sigue diezmándole a tus pastores, no te recibo nada. Porque uno tiene que tener dignidad en la vida. El Padre Celestial bendice bien a los que le sirven. Que creas que uno anda detrás de ti. Tú deberías andar detrás de uno. Tú deberías andar detrás del hombre de Dios, no el hombre de Dios detrás de ti. La Biblia dice que Josué servía a Moisés, no Moisés a Josué. Hoy en día la gente quiere, pastor, que vayas a su casa, que le hagas el mandado tú, que le saques los demonios, que le restaures el matrimonio. Y la honra, gracias, chao. Y no, él no lo debe hacer porque lo recompense. Pero varón, si el tipo le restauró el matrimonio, si el tipo le sacó los demonios, si le aguantó sus cosas, ¿no merece honra acaso? Si honrabas al brujo al que ibas y le pagaste los $1,500 por montarte a Changó en la cabeza, por montarte a Leguá, y te montaste el santo, y te vestiste de blanco, y te rapaste la cabeza, y te dejaste avergonzado, y no salías de tu casa y te metiste en el cuarto oscuro, y te tenían a pan y agua, y tú lo hacías, y al hombre de Dios nada. Por eso hay gente que se va a morir, se va a ir al infierno. ¿Sabe por qué? Por deshonrosos. La deshonra es un demonio. Solo se saca dando. Solo se saca dando. Solo se reprende dando. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Y cae solo, orando en lengua a todo el mundo. Rey solo robos de bocotoro. Y coi socoto robos.